Y un mes antes, pues surge la necesidad que hay que concentrar todo el equipo. Y todo lo que están viviendo en Providencia, mudarse definitivo. Yo vengo de una familia de muy escasos recursos. Y para ellos, eso de una villa olímpica, que no saben dónde va a estar tu muchacha, que todavía es una adolescente, le causa un poco de ruido. Claro. Y yo recuerdo que el maestro Osvaldo, quien fue el entrenador nacional durante todo el tiempo que yo estuve en la selección, viajó de Santo Domingo a San Juan a poderle explicar a mi mamá, porque ya en ese momento mi papá no estaba con nosotros, a poderle explicar a mi mamá dónde yo iba a vivir, cómo nos iban a tratar, qué venía después y que nosotros íbamos para Puerto Rico. Tú sabes que en ese momento, uno que viene de campo, de gente que no tiene recursos, que yo le diga a mi mamá que tiene que sacarme un pasaporte porque yo me voy a Puerto Rico. Eso fue el boom. ¿Creen que ustedes van? No, ya lo que me decían era, ¿ustedes creen que ustedes van para ningún lado? Estoy vendiéndole sueños que ustedes Saludos amigos y amigas, gracias por acompañarnos una vez más a través de Entre Atletas, el podcast, contando historias que merecen ser escuchadas. Y hoy vamos a contar una historia, redactar lo que es la grandeza de República Dominicana en eventos multitudinarios. Hablar de Santo Domingo 2003. Esto le trae recuerdos hermosos a República Dominicana, con la historia que hizo la patria, una de nuestras mejores participaciones. Pero allí República Dominicana dejó en lo más alto nuestra bandera, las participaciones de nuestros atletas, con medallas de oro, plata, bronce. Y sé que cuando cada dominicano recuerda a Santo Domingo 2003, lo recuerdan con cada una de esas medallas de oro conquistadas en los Juegos Panamericanos. Y hoy tenemos el privilegio y el honor de tener a una de estas medallas, pocas medallas de oro conquistadas por los dominicanos. Pero no solamente la medallista, sino el ser humano, alguien admirada, respetada por mi persona, querida. Y cuando entona ese nombre, para mí es de orgullo decir que hoy nos honra con su presencia Gina María Ruiz, medalla de oro en los Juegos Panamericanos Santo Domingo 2003. Bienvenida. Yo te pregunté antes de empezar que si tú lo conocías, me dijiste que sí. Porque si tú lo conocías, tú te sabes toda la faceta del moreno. El moreno tiene toda la faceta. Sí. Esa de la introducción, casi siempre todo el mundo se queda así como que, wow, eso es una faceta que él tiene. Una habilidad. No, yo sé realmente que una distinción. Una faceta muy interesante y que yo admiro muchísimo y tan poético que No, pero quédate sentada, agárrate bien, que ahorita cambia. Eso un poco. Mira, tira un 360 rápido y tú no te diste cuenta y te quedaste allá atrás en la introducción. Sí, definitivamente. Bueno, bienvenida. Gracias. De verdad que me siento muy honrada de compartir mi historia. Siempre me gusta hablar del deporte que yo conocí aquella vez. No es que sea tan diferente hoy en día, pero sí tiene sus toquecitos, algo diferente. Así que muchachos, muchísimas gracias por la invitación. Me honra estar aquí y sobre todo compartir entre atletas, ¿no? Bien. Siempre se oye bien. Eso sí siempre se oye bien cuando dices. Señores, atletas. Pero yo creo que nos hace falta algo. ¿El qué? Recordarles a nuestros seguidores que... Bueno, que en realidad lo hagan temprano, sí. Siempre es bueno. Mira, sí. Mira que, wow, Lueli, la calidad de invitada que tienes al lado y tú sacar ese tiempo para pedir una suscripción. Pero háganlo, sí. Sí. Ya que Lueli lo dijo, háganlo, suscríbanse, se lo voy a pedir compartan. Como fue la invitada, tal vez muchísimas personas accedan a eso, nada más por hacerme sentir bien. Así que ya ustedes saben, suscríbanse, denle en compartir con sus colegas, con sus amigos y nada, espero un like. Y recordar, como siempre, que vamos a estar en Romana TV los sábados. Canal 42. Tren 42. Sí, 42, sí. Ya, ok, ya, esa fue la introducción ya. Sí. Y ahora es que viene lo bueno. Sí. Mira que nosotros siempre se dice que todos tenemos una historia y vale contarla porque escucharla
es sinónimo de motivación, de inspiración para otros. Y no se puede contar la historia sin antes hablar de dónde uno viene, ¿verdad? Claro. Me gustaría saber, yo sé. Tú sabes. Sí. Pero el público no. Por el público no. El público no. ¿De dónde viene Gina María Ruiz? Que muy pocas personas te dicen María o conocen en Taekwondo que también llevas María. Si tú me buscas en Google, más fácil tú lo encuentras con el nombre completo, Gina María Ruiz. Siempre se resaltaba el nombre entero. Si tú buscas Gina Ruiz vas a encontrar muchísimas. Sí. Tal vez a mí en la cola, pero sí, normalmente no lo uso, pero sí en aquel tiempo era parte de la parte María, sí. ¿De dónde viene Gina María Ruiz? ¿De dónde es nativa? Bueno, yo soy del Granero del Sur. Wow. Sanjuanera. Ay. Sí, Ay, eso me causó ay. mucho conflicto en mi tiempo de juventud. Sí. Pero aprendí a superarlo porque... Había muchos hombres allá. Ay. Sí. Le tengo varias anécdotas respecto a cuando una mujer dice que es de San Juan. Sí. Bueno, pues muy orgullosamente yo soy de San Juan de la Maguana. Nací y me crié en San Juan. Aunque tengo más de la mitad de mi vida viviendo en Santo Domingo, pues todavía todos mis familiares viven en San Juan. O sea, el núcleo familiar, los hermanos, mi mamá, mis abuelos, tíos, todo eso. Así que, nada. Lo de granero no es porque había muchos hombres en esa época. Yo te dije que no te quedara en la introducción. Yo te lo dije, no te quedes en la introducción. No, hombre, mira, la idea es para aclarar por qué. Granos Mira, de maíz, sí, granos de sí, habichuela. ¿Verdad lo que dijo? Sí. Rubén lo pensó bien. ¿Cuál es? Dime. No, Mira, tú estás bien. Es una duda, es una lo que duda. pasa es que ustedes no entendieron a Luisito. Sí, Él se sí. refería a que si había muchos hombres que trabajaban con los granos. O con la Wow, sí. Wow, mira, ella te quiere. Te quiere. No lo voy a sacar a eso último, pero... lo voy a dejar de ese tamaño. Continúa, Camila. Yo te lo advertí. Gina, bueno, ya sí. Tus inicios en el deporte, tú fuiste una niña muy activa, sé que tienes varios hermanos, o cómo te empiezas a enamorar así desde tempranita edad, adentrarte en el deporte. Mira, allí en San Juan de la Maguana. Sí. Desde que yo tengo uso de razón, recuerdos, yo siempre quise ser deportista. Lo que pasa es que en mis primeros años no entendía o no me había topado con el deporte que iba a practicar. Probé muchos. Fui a gimnasia olímpica, pero yo era bien fuertecita, bien gordita. Entonces, como que no encajaba muy bien ahí. Somos las mejores. Sí. Mejor raza. Luego fui a judo. Me parece que también fui a voleibol. El asunto es que cuando yo tenía alrededor de 7 años, pusieron una escuela de taekwondo bien cerca de la casa. Y todo el barrio, o sea, todos los chicos del barrio se evocaron a practicar taekwondo, una nueva disciplina que les entusiasmaba. Y yo recuerdo que todos desfilaban a las 5 de la tarde con su uniforme amarrado con el cinturón y se lo enganchaban ahí y desfilaban. Y yo los veía pasar y yo me imaginaba desfilando también con ellos, pero eran solo varones. Entre esos adolescentes que estaban practicando taekwondo estaban mis 2 hermanos mayores. Un día, mi mamá, que es enfermera o ejercía la enfermería en ese momento, a veces trabajaba día en un hospital, en la noche en una clínica, me dejó con mis hermanos y llegó la hora de practicar y no tenían con quién dejarme, así que me llevaron para que me sentara ahí en un murito mientras ellos practicaban. Y yo recuerdo que cada vez que hacían una pausa para que descansaran, yo me metía de una vez en el medio del ring. Y el profesor, que vio a esta muchachita tan dinámica, tan extrovertida, él me ponía, en aquel momento no era pachagui, eran placas. Bueno, ¿Tú sí. recuerdas? Sí, claro que sí. Se usaban placas de radiografía. Y cuando hacían, sí, claro, para que sonara durísimo. Emocionante. No había recursos. O sea, eso de pachagui yo lo vine a conocer cuando entré a la selección nacional. Nosotros siempre entrenábamos con esas herramientas fabricadas. El asunto es que cada vez que hacían una pausa, yo me metía de una vez y el profesor me ponía la placa para que yo pateara. Mira, yo recuerdo hasta la ropa que tenía puesta ese día. El primer día que la primer placa sonó. Día, exactamente. El primer día que yo me metí en ese ring ahí, le di esa placa, me gustó cómo sonó. Y ahí me enamoré de taekwondo. Ay, eso fue amor a primera placa. Amor a primera placa.
Oye, es que mira, cuando son momentos así que te marcan dando, ¿qué edad tú tenías? 7 años. Para que tú recuerdes eso, porque te marcó mucho. A ti te pasa como a mí me pasa. Por ejemplo, yo deambulaba por el pabellón, más o menos a la misma edad, y me acuerdo del olor del pabellón, porque obviamente es muy distintivo, continúa. Pero yo me acuerdo de eso. Bueno, el asunto es que todavía no habían tantas niñas. Habían algunas ahí más o menos. Pero mis padres no me dejaban practicar. O sea, eso fue ese día porque no fue como encubierto que me llevaron. Pero mis padres no me dejaban practicar porque no habían niñas. Y que eso era un deporte de niños. Porque eso era lo que se ventilaba en esos tiempos. Pero yo seguía yendo, escondida, yo me iba. Porque quedaba bastante cerca. El asunto es que la fiebre fue bajando. Y la mayoría de los adolescentes fueron buscando, quizás encontraron otros deportes o se dieron cuenta que simplemente no tenían pasión por el deporte y lo dejaron. Pero yo seguí. Yo seguí hasta el final y recuerdo que el maestro Arsenio Quevedo, que fue quien llevó taekwondo a San Juan de la Maguana, tenía una hija que en ese momento era una adolescente y yo quería ser como esa muchacha. Mi sueño era, hasta donde yo podía soñar, porque no podía visualizar más nada. Yo veía que ella era la mejor de San Juan y mi sueño era llegar a ser tan buena como ella y llegar a pelear con ella. Qué bien. Y en un mundo de hombres en el taekwondo, ¿qué tan difícil fue para ti poder llegar a la selección? Cuando me responda a esa, tengo otra. Es la primera. En un mundo de mujeres, ¿qué tan difícil fue, o sea, centrarte en la selección y poder llegar? Al principio no fue tan difícil. A menos yo en esos primeros años no encontré ninguna dificultad. Pero en ese momento... Una mujer diciendo que no fue tan difícil. Pero tú estabas en San Juan todavía en eso, cuando tú empezaste a entrenar con chicos. Sí. ¿Dónde se dividió la historia? Cuando yo fui al clasificatorio del sur para representar mi región en los Juegos Nacionales de Mao 97. No saquen cuenta, Yo era una niña, Yo tenía 6. Y hoy toda una jovencita. Bueno, en aquel tiempo, y es algo que yo critico al día de hoy, de cómo han cambiado las cosas en el deporte, sobre todo en mi deporte. Todos los años se hacía un nacional superior. Eso era para poder identificar esos atletas que eran prometedores y podían formar parte de la preselección nacional. Sí. Y los años que tocaban Juegos Nacionales, pues tomaban los Juegos Nacionales como ese escenario. Y todos los que ganaron primer lugar o los que ganaron segundo lugar, que mostraron tener las cualidades, pues lo llamaron a entrenar los fines de semana. Yo recuerdo que nosotros viajábamos los viernes, nos íbamos en eso de las 2 de la tarde, un grupo de San Juan. Llegábamos, entrenábamos el viernes en la noche, entrenábamos sábado en la mañana, entrenábamos sábado en la tarde y los domingos nos matábamos a golpe. Esa era la dinámica. Llega el campeonato del Caribe, que fueron, 4 o 5 meses más tarde, y un mes antes, pues surge la necesidad que hay que concentrar todo el equipo. Y todos los que están viviendo en provincias tenían que mudarse definitivo. Yo vengo de una familia de muy escasos recursos y para ellos eso de una villa olímpica que no saben dónde va a estar tu muchacha, que todavía es una adolescente, le causa un poco de ruido. Claro. Y yo recuerdo que el maestro Osvaldo, quien fue el entrenador nacional durante todo el tiempo que yo estuve en la selección, viajó de Santo Domingo a San Juan a poderle explicar a mi mamá, porque ya en ese momento mi papá no estaba con nosotros, a poderle explicar a mi mamá dónde yo iba a vivir, cómo nos iban a tratar, qué venía después y que nosotros íbamos para Puerto Rico.
Tú sabes que en ese tiempo, momento, sí. uno que viene de campo, de gente que viajar. no tiene recursos, que yo le diga a mi mamá que tiene que sacarme un pasaporte porque yo me voy a Puerto Rico. Eso fue el boom. ¿Creen que ustedes van? No, ya lo que me decían era, Dudó. ¿ustedes creen que ustedes van para ningún lado? Estoy vendiéndole sueños que ustedes... De aquí voy yo para donde María a buscar el dinero. De ahí paso al banco a pagar la tarjeta de crédito. A pagar la multa que me pusieron. Y a ver si Michael ya me mandó el dinero. Ay, Rosita, date prisa que yo estoy demasiado tarde. Tú te vas a complicar, mija. No, hombre, no, mira. Esos pagos, la multa también y las remesas, lo resuelves todo en tu agente Banreservas. Todo de un pronto y sin pagar comisión, more. Con tantas soluciones a mano, ¿por qué hay que complicarse? No te compliques y utiliza los canales Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Es una creencia normal, en verdad, porque no era la norma. Muchacha, cuando llega 1 o 2 semanas antes del viaje, que yo no tengo pasaporte. Ay, ay, ay. ¿Qué edad tú tenías en ese momento? Déjalo ahí. Era un adolescente. Está bien. No, pero para que la gente entienda de que ella ya estaba jugando Sí, y en ese ella era momento todavía no adolescente, sí. tenía el No, pasaporte. mira, yo vine a ver el mar grande ya. Ok. O sea, ya cuando yo empecé a viajar a los fines de semana fue que yo vine a ver el mar. Ya tú puedes imaginar. Ay. Sí, definitivamente. Llega ese momento de estrés que hay que buscar el pasaporte. Mi mamá no tiene cuarto para sacarle el pasaporte. Mi profesor de San Juan, el maestro Dalton Pérez, nos agarró a todito. Creo que hay que sacarle el pasaporte. Nos llevó a ASO a todito, un express. Nos sacaron el pasaporte. Bien. Ya tengo pasaporte, ahora la visa. Ay. 2 semanas. Wow. Pero ¿y la visa la tuvieron que sacar ustedes? ¿O cómo? No, la federación. La federación no sacó la visa. Eran una visa de tránsito, ¿verdad? Sí, 90 días, una entrada y una salida. Exacto, una entrada y una salida. Pues llegamos a este escenario. Yo recuerdo que a mí me dio un prearranque terrible, que me fui, ¿cómo puedo decir aquí? Claro. Todo lo que tú quieras. En vómito. Tranquilo. Oh, wow. También disentería mediana, para decirlo bonito. Nos parecemos mucho. Yo no podía competir porque estaba débil, estaba deshidratada, pero llego al escenario. Y sorprendentemente me pasé todas las peleas y gané la medalla de oro. Wow. Yo no creía que yo podía lograr eso. Pero cuando ya yo gano esta medalla de oro, pues entonces yo me pongo en la vista de los entrenadores como una de las atletas más prometedoras de ese momento. Entonces ahora tienes que mudarte para Santo Domingo. Yo estaba cursando la mitad del cuarto de bachillerato. Entonces, ahí entonces un proceso de negociación, que mi muchacha tiene que seguir estudiando, ¿qué vamos a hacer? No, le vamos a conseguir una beca para que ella estudie en la universidad que ella quiera. Me dieron a elegir la universidad. Yo elegí la UNFU y yo recuerdo en aquel momento que uno de los atletas que eran de aquí del distrito, le dijo al maestro, no la inscriba en una universidad privada, porque va a llegar el momento en que por los entrenamientos no va a poder cumplir, no va a poder mantener la beca y se va a atrasar. A mí me rogaron, o sea, mi entrenador me dijo, Gina, por favor, inscríbete en la UAS, maestro, cuente conmigo, yo vine, porque yo había llegado con un objetivo, no fue simplemente a ser atleta, yo tenía sueños más que eso, y me inscribí en la UNFU, a pesar de todo lo que me dijeron, y ahí arranqué entonces a estudiar y a lidiar con la etapa más difícil de mi vida, que fue ser una atleta nacional y ser una estudiante meritoria para poder mantener una beca. Ay, Virgen Wow. Santa. Mira, antes de yo meterme, A mí me gustaría resaltar algo que tú dijiste. Tú llegaste aquí a la selección con unas metas más allá De ser que ser atleta. 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 Con la mochilita de Luis. Sí. Con la mochilita del... Yo vengo de una familia cristiana, la descarriada de mi casa soy yo. Ay, tú. Mi mamá, toda la misma. yo tengo hermanos pastores, todos son cristianos, o sea, mi núcleo familiar, todos son cristianos. Yo fui cristiana, bueno, lo digo fui porque Pero cuando mantienes tú la no fe. exacto, Sí. cuando tú no estás en una iglesia, te tildan como descarriado. Pero yo sigo Sí. siendo creyente, esos valores que a mí me enseñaron Siguen permanecen presentes. conmigo Sí. para toda la vida. Y yo sé que Dios habrá hecho lo que sea necesario
en algún punto de mi vida. Entonces, yo le decía a mi mamá que yo quería ser médico. Y en San Juan, las carreras que se cursaban en ese momento, porque no había una extensión de la UAS, la única universidad que existía era la UCE, y eran como limitadas. O sea, tú podías estudiar administración, tú podías iniciar con el colegio previo a estudiar medicina, podías estudiar contabilidad, pero no podías estudiar ingeniería, no podías estudiar medicina, no podías estudiar arquitectura. Y cuando yo le decía a mi mamá que yo quería ser médico, mi mamá nunca me lo dijo, hasta muchos años después, pero ella me decía que ella se iba a orar cuando yo le expresaba esos sueños. Y le decía, ¿cómo yo voy a hacer que esta muchacha cumpla su sueño? Yo no tengo cómo tenerla en Santo Domingo, pagarle una universidad, un lugar donde vivir y que además logre su carrera. Yo no tengo familiares muy cercanos acá. Y cuando apareció esta oportunidad de venir a una Villa Olímpica, de tener una universidad paga y además hacer el deporte que me gustaba, mi mamá lo vio como una bendición. Y yo creo que esa fue el punto de quiebre en el que ella dijo, me voy a arriesgar y la voy a mandar. Y ahí me permitió, pues, Qué bien. venir a vivir acá. Al escuchar hablar de pago, a nuestra mente siempre llegaban reservas. El banco de todos los dominicanos. Que llegamos a ustedes gracias a Banreservas. Sí. Diría que un integrante en la mesa, aunque no lo vea, está aquí con nosotros. Sí. Continuamos. Yo iba a hacer una pregunta, Sí, pero ella adelante. respondió. ¿Cuál era? ¿Tu proceso para llegar a la selección cuál era? No, básicamente Sí. lo, Pero ya lo que tú expliqué. exacto, explicaste fui- todo. Sí, sí. Y es como un proceso, sí, bonito de como Sí, sí, sí. cada atleta. Sí, se parece un poquito a mí también. A ti. Sí, sí. ¿En qué? Pero no voy a contar la mía, fíjate de eso. No, no, imposible. Me siento aquí a contar la mía. Y terminamos Sí, mañana. Y que vamos a llorar. Mira que hablar de mujeres que han llegado lejos, decirles a ustedes que Gina es la única campeona panamericana que tiene taekwondo en juegos. Aún. Desde el 2003, taekwondo no ha alcanzado otra medalla de oro en Juegos Panamericanos. Femenino. Wow. Sí, femenino. Para que vean. Sí, sí. Sencillo y humildemente. Pero mira, en ese, ya que tú haces ese comentario, no sé si ya van por aquí, pues es que yo siempre salto. Adelante, no, adelante. salto y Sí, volver sí, para sí, atrás. dale, dale. En ese, vamos, hasta que llegas al Centro Olímpico, en ese momento ya tú nos contaste que tú entrenabas con chicos también, pero tu familia, tu mamá básicamente, como me comentaste anteriormente, no que te apoyaba, sino que nunca te cortó la esperanza, siempre estaba dispuesta. Pero dice un cuento por ahí que tú te escondías para ir a practicar taekwondo. ¿Cómo fue eso? Antes de que lleguemos aquí a la capital, vamos a devolver un chin. Ese proceso de que tú te escondías para ir a practicar taekwondo allá en San Juan. Bueno, mi papá era un señor muy mayor. Bueno, mi papá murió en el 96 y fue de vejez. Imagínate yo siendo una niña, ¿qué edad tenía él? El tema es que esos viejos de aquellos tiempos no entendían que el deporte es para todo. Y clasificaban que si un deporte de combate es un deporte de niños y, Sí, sí. y así sucesivamente. Las muchachas tienen que bailar o tienen que practicar gimnasia, voleibol, eso era los deportes de niñas. Y a él se oponía totalmente a que yo practicara ese deporte de hombre y me prohibió que fuera a practicar. O sea, yo no podía practicar. Pero resulta que esa escuela la movieron para el colegio donde yo estudiaba. Entonces yo me llevaba el uniforme en la mochila y yo cuando terminaba de clase, entonces me quedaba practicando. Yo siempre llegaba tarde y le decía a mami, no, es que me quedé con los amiguitos, que quedaba un poco retirado y nos íbamos caminando. Y que me quedé y nada. El asunto es que mi mamá se enteró y yo le rogué, mami, por favor, no me quite que yo, no me haga que yo deje de practicar taekwondo, por favor. Y le lloré y todo esto. Mi mamá lo entendió y me dejó caer esa bola sin comprometerse mucho. Bueno, que tu pai no se entere. Apoyadoras las madres. La famosa. Yo no Sí, quiero sí, problema sí, que sí. tu pai no se entere. Y yo, no, cuenta con eso. Pero un día cayó un diluvio de agua y no pudimos salir a tiempo. Anda. Se fue la luz. Ya tú sabes cómo estaban en esos campos que no había bombillas ni nada de eso.
Y mi papá llegó a la casa, yo no estaba, y mami tuvo que decirle dónde era que yo estaba. El hombre fue, no me encontró, porque ya parece como que nos habíamos movido o algo así. Y el asunto es que cuando yo llegué a la casa, me dijo que ese era el último día que yo practicaba taekwondo. Ahí sí es duro. Que no vuelvo más. Y que si él se enteraba que yo volvía otra vez a ponerme un uniforme, entonces yo la iba a tener con él. Mira qué proceso tan difícil. Winnipeg 1999, ¿verdad? ¿Voy bien? Sí. No. ¿99? Sí, Winnipeg. Sí, 99. 99. Antes de eso tuvieron los Juegos Centroamericanos de Maracaibo 98. Sí, Maracaibo 98. Bueno, mira, yo iba a entrar a Panamericano, sí. Está bien. Sí, no, Antes de... Vuelo. No, exactamente. Vamos a Juegos, sí, los centroamericanos. 98. Hablemos del 98. Yo vengo de ganar una medalla de oro en un campeonato del Caribe. Yo estoy creyendo que unos Juegos Centroamericanos es algo similar. Sí, sí. Y yo estoy crecida, ¿verdad? Porque yo soy la campeona del Caribe. y cuando yo llego a ese escenario, que nosotros llegamos y pudimos participar en la ceremonia de apertura, aquí yo veo tantos atletas y una ceremonia tan formal y tan bien coordinada y tan bien que yo me presioné. Y yo dije, esto es más grande de lo que yo me imaginé. Entonces, recuerdo que cuando estamos para discutir la medalla de bronce, yo no sé dónde era que estaban los compañeros atletas, y yo veo a este muchacho ahí del equipo de Guatemala, y voy a que me amarre el peto. ¿Tú me puedes ayudar a amarrar el peto? Oye, un hombre. Cuando yo entro al ring, que me encuentro con este chico que yo le dije que me amarrara el peto, ahí fue que yo me impresioné. Yo le dije, maestro, es un hombre. Que no, que es una mujer, lo que pasa es que tiene el pelo corto. Y maestro, que es un hombre. Maestro, mira, a mí me dieron golpe en ese Juego Centroamericano. Que tú no te puedes hacer una idea. Pero no era porque yo no estaba al nivel, sino porque yo me impresioné. Y daba duro, o sea, daba durísimo. Entonces yo era una atleta novata que me creía más o menos porque había cogido una medallita de oro. Hecho. Y me encuentro con esta chica experimentada que ya había participado en campeonatos mundiales, que ya tenía medalla panamericana. Me dio mucho golpe. Perdí con ella discutiendo la medalla de bronce, perdón, la medalla de plata. Ya yo había ganado la medalla de bronce. Y resulta que yo no había terminado de crecer todavía. Ni todavía había alcanzado como la categoría donde yo iba a quedarme fija. Después de eso, yo tenía como esa espinita, yo tengo que volverme a encontrar con ella, pero yo al crecer, pues me quedé en una categoría más arriba y no me la pude volver a encontrar. Pero bueno, ese es mi dolor. Sí. No siempre se da todo lo que uno... Era una atleta de renombre, Heidi Juárez, recuerdo, que se llama esa chica, era la mejor a nivel centroamericano, panamericano. ¿En qué peso estaba? 63 kilos. Ella era peso light en ese momento. Y ya luego te pasaste a 73, que toda la historia. Yo pasé a 67, y después me quedé en 72. 72. Para ese entonces no era 70, fue después de 73. No, 73, eso fue cuando hubo un cambio en las reglas, que empezaron a unificar los pesos, pero en aquel momento, cuando eran 8 categorías, era 7.2 kilos. Perfecto. Sí. Winnipeg 1999. Hablemos de ese proceso. ¿Qué sucedió ahí? Bueno, a nosotros nos llevaron a Winnipeg. Hubo golpes. A nosotros nos llevaron a Winnipeg a participar en un campeonato mundial, pero no... Bueno, a nosotros, perdón, antes de Winnipeg 99, nosotros nos llevaron a Edmonton, Canadá también, a un campeonato mundial. Ese campeonato serviría como... digamos que base de entrenamiento o tope de control para el evento importante que era Winnipeg. Y en ese campeonato mundial me encuentro con esta atleta, Dominique Bosshard, que era en ese momento ya habían empezado con los de prueba en Juegos Olímpicos Taekwondo. Y ella había sido campeona olímpica en ese primer evento de prueba, que no era computable, pero... Lo que pasó con karate ahora. Sí, lo mismo. Una estrella totalmente. Y yo me encuentro con esta chica, pero cuando yo veo el pool con quien me toca pelear, digo, a mí me toca discutir una medalla. No, eso fue en Winnipeg, perdón. Winnipeg, ya, ok. Bueno, el asunto es que esa atleta a mí me enamoró, o sea, en el sentido de todo lo que yo quería hacer como atleta. Después llega Winnipeg y ahí, cuando yo veo el pool,
que yo veo que me toca discutir la medalla de bronce. Señora, esta historia a mí me daba vergüenza hasta hace un poco, pero la voy a contar. Me toca discutir la medalla de bronce con una atleta de Puerto Rico, que fue con la que yo discutí la medalla de oro en el Campeonato del Caribe. Okay. Ellos habían venido a Santo Domingo a entrenar con nosotros. Esa chica no me ganaba, para nada. O sea, no me topaba ni siquiera en el peto. Ella no sabía lo que era hacerme un punto. Cosa del deporte. Y cuando yo veo el que me toca discutir medalla de bronce, yo me encuentro con Felipe J. Payano, que en ese entonces era secretario de deporte, hoy ministro, ¿verdad? Y yo le digo muy orgullosa. Fue viceministro en ese entonces, era vice. Subsecretario, no sé de qué. Sí, subsecretario, sí, para ese entonces sí. Y yo le digo a Jay, subsecretario, sí. Jay, yo me voy aquí con una medalla, por lo menos de bronce, porque yo estaba segura que yo le iba a ganar a esa chica. Mira, esa chica, yo no sé qué fue lo que le pasó. El asunto es que esa muchacha se transformó y me hizo una pelea que cuando yo quise despertar porque yo a todo momento pensaba, no, yo la recupero. No, yo le decía a mi entrenador, yo me recupero. No, que en el próximo round. Esa muchacha me ganó, pero con una diferencia enorme. Y para mí, yo diría que ese fue mi primer choque con el fracaso. Porque yo tuve la medalla en la mano y la dejé ir porque me confié. Y en ese momento, yo le dije a mi entrenador, en los próximos Juegos Panamericanos se tiene que mencionar el nombre de Gina Ruiz. Yo no sé cómo lo iba a hacer. Yo no tenía todavía el nivel para subirme en un podio como la campeona panamericana, pero yo sabía que estaba con la posibilidad de estar en uno de los 3 lugares. No lleguemos ahí todavía. Espérate, exacto. Sí. Salvador 2000. Pero espérate, Sí, antes adelante. de tú llegar ahí, Sí. hay que agradecer, porque en la vida hay que ser agradecido y nosotros somos muy agradecidos con esas personas que han dicho que sí. Seaboard, energía limpia, gracias, mi amor. Claro que Gracias sí. a ti. También están en esta estamos mesa, aquí. sí. Excelente. Uno no se puede olvidar. Siempre hay que ser agradecido. en Como la vida. invitada, energía limpia. Energía limpia. Exactamente. Igual. No, mesa limpia, Sí. gente limpia. Hablemos de Salvador 2002, medalla de plata. Medalla de plata. Sí. Mira, ¿Cómo se vivió? ya para El Salvador, ya yo estaba lista para subirme en el podio como campeona centroamericana. Pero Claro que sí. el año antes, yo tuve una ruptura del ligamento cruzado y tuve una cirugía abierta, ¿verdad?, de reconstrucción de ligamento. Los atletas saben que no es tan sencillo Esos son recuperarse 8 o 9 meses casi siempre Exactamente. te dan 8 o 9 meses. Yo duré en recuperación aproximadamente 8 meses. 2 meses antes yo no iba para El Salvador Wow. porque todavía no estaba lista, yo no había entrenado, yo simplemente estaba en terapia de rehabilitación, pero yo iba todos los días al centro de entrenamiento. Peña era que me rehabilitaba, yo iba donde Peña. Peña es Sí, no, a Peña, todos los tiempos. todos los años, sí. Sí. Y pasaba al pabellón de taekwondo y me quedaba viendo el entrenamiento. Cuando ya yo tengo como 7 meses en esa rehabilitación, un día yo entro, déjame probar a ver cómo yo estoy para ver si no me he olvidado. Y empiezo a patear y me voy emocionando y cogiendo esa confianza y pateo duro, pateo rápido. Y el maestro se queda como... ¿Puede? ¿Será? Y en un mes, tú no te estás quejando de dolor, te voy a llevar a los centroamericanos. Okay. Y cuando me dijeron que me van a llevar a los centroamericanos, ahí fue que yo puse Motivada. todos los días. Empecé a entrenar. Yo recuerdo que yo entrenaba con una funda en el aire, era como no la dejé caer. Exacto. Entonces yo tenía que patear la funda para poderme mantener con la capacidad aeróbica, pero no podía pegar, supuestamente, para que no me lastimara. Pero yo no... No entendiste esa Adelante. parte. No entendí cogiste esa parte. ese memo no te llegó. Vamos. Me llevan al Salvador, Sí. déjame Sí, terminarte sí. la historia, me llevan al Salvador y yo paso la primera pelea, paso la segunda pelea y cuando llega la discusión de la medalla de oro, yo estoy ganándole a México. Pero en un intercambio, en el último round, chocamos. O sea, tú sabes que hay mucho choque, chocamos con las rodillas, yo me quejé de dolor y el maestro me dijo, ya, para ahí. Saltamos dentro del podio. Y me quedé con la medalla de plata, no porque no podía pelear la de oro, ni inclusive yo estaba ganando. Simplemente fue para cuidarme, que no me fuera a A complicar más. lastimar esa lesión. Camil, vamos a hablar de un logro que yo quiero que ustedes le hagan todas las preguntas habidas y por haber
de ese momento. No Dale. solamente que yo no viví el 2003. Yo no viví ese momento. No. En mi casa no había TV. No, Moreno. No, en mi casa ¿Tú no no había TV. disfrutaste nada del No, 2003? nada. Yo vi la medalla de oro de voleibol No, si dominicana tú contra eres Cuba. cuna de No, yo oro, estaba en niña. Samaná. No, Sí, yo estaba... sí. Espérate. Estábamos en Samaná, en la Sí, casa de mi mamá. Mi mamá se crió en Samaná. En Exactamente. una televisión chiquita, como todo el mundo Pero tenía en ese bien. momento. 20 gente viendo su televisión chiquito. Mi tío voceando que la dominicana van a perder. Y yo, que no. Que sí, que tú verás. Y al final nada más estaba yo, al 14 y 15 estaba yo nada más solo así. Pero cuéntame, ven. No, ¿Cómo hablaba? oye, humilde, un televisor chiquito. Pero nosotros mira, en mi casa, de donde vengo, la luz la apagábamos, ¿verdad? Soplando. ¿De dónde Mira, venimos? un día vamos a hablar de eso. Pero hoy vinimos a hablar de Gina. Está bien. Porque si él se va por ahí, entonces... No. Ahí no vamos en historia. Ah, sí. Sí. Hablemos. Con los Payaguana hay mucho cuento. Santo Domingo 2003. No solamente vamos a hablar de lo que viviste, sino de todo, como el oro, sino de todo lo que se vivió, esa vibra, el apoyo del público en sentido general. Hablemos de ese oro histórico para el taekwondo dominicano y para el deporte en sentido general. ¿Cómo lo recibiste? Hablemos paso a paso, la primera pelea, hasta llegar a esa medalla. Porque no solamente, yo gané oro. Señor, es un proceso. Mira, primero que ese proceso, venimos hablando de ese proceso desde mucho antes de Winnipeg y los centroamericanos, que se me fue la fecha. Tu primera competencia en Juegos. 98. Maracaibo 98. 98, Maracaibo 98. Caídas. Me caí en Maracaibo, me caí en Winnipeg, Claro. pero en Salvador, aún con una lesión, me paro y voy con todo. Consigo En medalla Santo de plata. Domingo 2003. Hay un estamos con sazón el oro, diferente sí. ahí. Hablemos de Santo Domingo Sazón. 2003. Bueno, Santo Domingo 2003 tiene muchas historias realmente. Antes que nada, o sea, todos esos años anteriores, después de, digamos que en ese ciclo olímpico, nosotros nos llevaban a muchos eventos, a Cuba, que eran los mejores del área panamericana, en taekwondo y en muchos otros deportes, y los cubanos nos maduraban a golpe. Sí, nos daban muchísimo golpe. Entonces nosotros estábamos llenos de lesiones. Yo recuerdo, yo tenía un hematoma en el pie derecho y negro, o sea, totalmente. Sí, nada fácil. Yo me ponía el protector, encima del protector, un pedazo de colcha que habíamos conseguido por ahí, me amarraba con venda y aún así yo golpeaba y me dolía. Ya tú puedes imaginar lo mal que estaba esas lesiones. Ustedes no se engrifan cuando están acostumbrados. Claro. A mí no me daban como favorita, precisamente porque ya habían surgido atletas como Gabriel Mercedes, Nancy Urraca, que tenía un tamaño y unas condiciones prometedoras, Dinangiris Furcal, porque estaba enterita. Sí. Y el maestro en cada lugar que iba decía, estos son mis favoritos. Pero a mí me afectaba eso, porque yo quería estar, o sea, de estar entre los favoritos años atrás, pasé a estar como una atleta que no la podemos sacar de competencia porque el país no se puede quedar cojo. Y recuerdo que el maestro me decía, tú vas a pelear, tú vas a entrar al ring porque tenemos que garantizar a ver si ganamos un bye. Oh, wow. Pero si yo veo que tú no puedes pelear, yo voy a tirar la toalla. Y para mí esa era la humillación más grande. Wow. Pero en ese momento yo iba a la iglesia, formaba parte de un grupo de un ministerio juvenil en San Juan, todos mis compañeros del barrio, mis familiares, los muchachos de la iglesia, los muchachos de la universidad, armaron un grupo, pero enorme, a verme pelear en los Juegos, Ese fue. en los Juegos Panamericanos. Imagínate tú, Sí. Sagrada que Gina. ellos Sí. me creían la mejor de mi categoría y que yo sé todo lo que está pasando tras bambalinas, que yo no estoy en condiciones para pelear. Pero llega el día del evento y el maestro me siente y me dice, Gina, te lo voy a repetir. Eso fue, perdón, antes del evento no. Cuando hicieron como esa reunión previa al evento, que ya él tenía el sorteo. Resulta que a mí me toca la primera pelea con Cuba. Una atleta que yo nunca yo no le topaba ni siquiera. Era una atleta brillante, la mejor de esa categoría. Y me toca mi primera pelea con ella, que ni siquiera era por medalla, era de pelea de eliminatoria.
Entonces, ya yo me puse tensa. Nada fácil. Porque yo dije, con Cuba la primera pelea, y todo el mundo que me preguntaba, ¿con quién te toca tu primera pelea? Con Cuba. Nada, el próximo Como Panamericano. Da una experiencia, el próximo Panamericano. Era como, nadie me decía, vamos que tú puedes, dale que vamos a ganar, porque sabían que yo no tenía posibilidad con Cuba. Pero yo, en ese ring, cuando yo entré, que el maestro me dijo, voy a tirar la toalla, que yo miro y veo a mi mamá allá arriba en esa grada, a mis hermanos, los compañeros de la iglesia y todo el mundo contento y aplaudiendo. Yo no sé qué fue lo que pasó, pero yo me transformé de una manera que yo no sentí dolor, yo no sentí presión, yo sentía, tú ves como cuando tú grabas con una cámara que todo lo demás está desenfocado, pero ese individuo, ese objetivo se ve claro. Yo me veía clara con esa atleta ahí adentro, pero todo lo demás yo lo borré. Yo no escuchaba nada. Lo único que yo escuchaba era la voz de mi entrenador que me decía, no choque con ella, porque la atleta era más grande, era más fuerte, tenía más experiencia, y yo me dejé guiar por el entrenador. Y cuando yo veo que yo estoy superior a ella, que yo estoy ganando en el tercer round, que yo me quedo como, y esto es verdad, y esto está pasando ahora mismo. Entonces ahí fue que yo me crecí. Y yo dije, a mí no me gana a nadie. O sea, estamos aquí. Yo le gané a la mejor. A una de las mejores, porque en ese momento fue que empezaron a unificar los pesos. Entonces, yo peleaba en middleweight, pero en heavyweight estaba la campeona olímpica, Adriana Carmona, que esa sí era fuerte y grande, porque yo quedaba en el nivel superior de la categoría, perdón, en el inferior. El inferior de esa categoría. De hecho, me costó hacer el peso. Pero yo dije, ya yo me crecí, y yo dije, si yo lo pude pasar a la mejor de la categoría natural mía, que es esta muchacha de Cuba, entonces ya... Estamos aquí, vamos a ver, vamos a echar el play. Creo que Carmona había sido medallista en la exhibición y después medallista olímpica. Correcto. Sí, y tenía medalla mundial. Sí, una Leo, sí. Que era la madura de la categoría. Llega la segunda competencia, me toca con Brasil, resultó fácil. Con México, ya yo estoy ya tengo confianza, en alta. Ya tengo una seguridad ahí, ya tengo todo abajo. Yo recuerdo cuando yo entro a discutir la medalla de oro con Adriana Carmona, mi entrenador me dijo, yo te quiero pedir perdón, porque yo como te subestimé, pero hoy tú te vas a casar con la gloria. Cuando ese hombre me dijo eso, yo dije, ya. Vamos arriba. Si tú ya sin el apoyo de él, ya estabas ahí, ahora con ese apoyo extra, con esa... mi entrenador, que yo duré todo ese ciclo olímpico buscando la atención de mi entrenador, buscando que él viera, o por lo menos que me alentara, que yo podía hacer el mejor trabajo. Normalmente lo que nos decían a nosotros es, olvídense de la medalla, disfrútense el evento y traten de hacer el mejor trabajo. Yo quiero conocer ese entrenador porque no hay en República Dominicana. Yo entiendo que no hay un entrenador que dé su brazo torcido y diga perdón. No, muy difícil. Me pidió perdón, me abrazó. Perdón. Me abrazó. Muy difícil. Y me dijo, te casa con la gloria. Entonces él me dijo, la estrategia es, ella es más grande que tú, ella es más fuerte que tú, si te da, te va a doblar, no te deje dar, porque tú eres más rápida. Por estar en una categoría inferior, ser más pequeña, exacto. Yo era más rápida, pero ella era más fuerte. Entonces la estrategia era, no intercambie con ella. Da uno y evade. O sea, lo más Mayweather, da y corre. Exacto. Okay. Da y corre. Okay. Da y corre. Primer round, 0-0. Segundo round, ella me hace un punto. Entonces estamos 1-0. Y el tercer round es el round donde todo el mundo se aprieta. Yo empato. Estamos 1-1. Entonces ahora todavía queda el round completo, que en ese momento eran de 3 minutos, que esos 3 minutos eran como 3 horas. No dejar que ella se me vaya arriba, pero tampoco dejar que ella tome la iniciativa, porque en ese momento no había muerte súbita. En ese momento, si quedaban empate, era decisión de los jueces quién ganaba, atendiendo a quién era el atleta que mantenía el dominio de la pelea, quién iniciaba los ataques, quién hacía mejor técnicas. Y
Y esa fue la estrategia. Cuando yo veía la oportunidad, yo atacaba, pero rehuía o la cerraba para que ella no me diera. Entonces, ahí se fue yendo el tiempo. ahí se fue Claro, el tiempo. hay que saber que eso es estrategia. Llega el momento, 1-1, hay que dar un ganador. Ese fue el momento más tenso de la bolita del mundo, porque todo el mundo estaba a la expectativa de que ganara República Dominicana. Y así fue. O sea, yo cerré los ojos, levanté la mano tímidamente, y cuando yo vi que el público empezó a ovacionar, entonces ahí yo dije, pues fui yo. Fui yo. Ahora, eso es lo máximo en realidad. Mira que sucedió con Gaby en Beijing 2008, que ya fue Decisión de los decisión jueces. de los jueces. Es un momento difícil. Es un momento, Sí, un momento de mucha difícil. tensión. Sí, sí, Ahora, sí, yo sí. no tenía presión por el resultado, porque para mí ya era más que suficiente a donde yo había llegado. O sea, yo decía, si yo me quedo con la medalla de plata, no era que me quería conformar con eso, pero yo entendía que era más de lo que se estaba esperando de mí. Y no había que dejado en vergüenza a mis amigos, a mis familiares y todo eso. Pero honestamente, yo nunca pensé, porque normalmente, aunque supuestamente no lo hacen, pero los árbitros van conociendo a los atletas y conocen cuáles son los atletas de renombre, cuáles son los atletas que tienen un historial y tratan siempre de favorecer a ese atleta. Claro. Sí. Entonces, a mí lo que más me sorprendió fue, más que la medalla de oro, fue que me premiaron como el MVP del evento. O sea, la mejor atleta del evento, que eso fue ya como... Ya, la más. Esto no... La cereza del pastel. la- No, es muy bonito. Y cuando tú eres, cuando hay cero expectativa contigo y tú logras tú misma decir, yo voy y lograr todo eso que tú lograste en contra de las expectativas hasta de tu entrenador, wow, tiene que ser un recuerdo todavía muy, pero muy bonito para ti. Entonces, ya yo sé que el tiempo está un No, poco descuida, pero quiero descuida. decir algo. Descuida, sí, descuida. Obviamente, muchos pensaron fue un golpe de suerte. La Yo muchacha... iba por ahí también. Bueno. Suerte. Fue un No, golpe no, de no. suerte. Hay que darle para allá, ¿ves? Vamos a hablar, porque en el 2005, ella vuelve a ser... 2004. 2004, perdón. Ella logra de nueva vez ser campeona panamericana en taekwondo. Eso quiere decir como que yo soy la mujer, yo soy la tipa. Fui yo. Fui yo. Eso no fue un golpe de suerte, amor, eso fue trabajo. Hablamos de eso, de un golpe de suerte, que muchas veces dicen en el deporte. Hay atletas que... Pero es que, ok, vamos a buscar a uno cualquiera que corra, vamos a poner en taekwondo para que dé un golpe de suerte. Sí, Claro. hay atletas a veces que dan con una medalla. Pero tú eres un atleta que venía de ganar de plata, centroamericano, bronce, centroamericano. Entonces, ganarle a buenas atletas y decir que fue un golpe de suerte. Porque en golpe de suerte tú puedes ganar una pelea en taekwondo. Sí, es un golpe de suerte. Sí. Pero ganar... es como que en taekwondo es difícil tú decidir que un golpe de suerte así, donde tú tienes que 4 peleas. Sí, se puede ganar una pelea. Eso, sí, nosotros que somos de taekwondistas, es como que una pelea, como que tú no te lo esperabas, se durmió el mejor Exacto. y van. Se lesionó y boom. Pero después de ahí, 3 peleas más. Eso Oye, como que... sí. Pasa sí, una, sí. pero 2 y 3 y 4. No, pero muy al difícil. final se ventiló eso. O sea, la gente no concebía de que una persona venga de las cenizas, o sea, de que tu nombre no ser mencionado durante 4 años Y está la grandeza. como favorita o que pudiera entrar en el podio de los premiados. Definitivamente no, la gente no sabía quién era Gina Ruiz, porque cada vez que hacían una entrevista decían, no, que fulano, fulanito, daban su equipo. Y todo el mundo esperaba que esos fueran los atletas que se coronaran. Entonces, tú venir y sorprender con una medalla de oro, entonces ahí se empezó a ventilar que pudiera haber sido suerte, que quizás porque éramos sede nos favorecieron, pero llega el Panamericano del año siguiente, 2004. Vamos a ver repetir qué lo la que- hazaña. Vamos a ver. Si de verdad esta muchacha ganó. Y repito con la medalla de oro. O sea, definitivamente ya yo me había posicionado a nivel panamericano como la número 1. Y es ahí donde viene entonces la historia más triste y tétrica de mi carrera como deportista. Inicialmente se había dicho que los Juegos Panamericanos iban a ser clasificatorios para los Juegos Olímpicos del 2004. Pero después dijeron, bueno, falta mucho tiempo para este evento, vamos a hacer otro clasificatorio. Otro preolímpico. Entonces, vamos a un preolímpico en Miami para ganar la plaza para los Juegos Olímpicos.
ya yo estoy entre la mejor atleta a nivel panamericano. No se suponía que yo no ganara por lo menos uno de los 3 lugares. O sea, era una clasificación segura. Los 3 primeros lugares clasificaban a Atenas. Exacto, para Atenas. Y resulta que el que estaba como delegado técnico de inscribir el equipo, me inscribió en una categoría muy por debajo. O sea, me inscribió en una categoría errónea. Y yo perdí por descalificación. Porque no había manera de que en 3 días... No había manera de que en 3 días yo bajara una categoría. Imagínate bajar 3 categorías. Me inscribió en la categoría de Dinangiri Furcal. Entonces... ¿Qué peso era ese? Ese era Bantam, no, Fedel. Sí, yo peleaba Fedel. Ajá, Fedel 53, algo así. Y yo peleaba en 72. Ay. O sea, no había forma. Entonces, ahí me calma mi entrenador, no, que todavía falta otro preolímpico, el preolímpico mundial, que iba a ser en Francia, pero ya yo había perdido mi mejor oportunidad porque yo no estoy rankeada a nivel mundial, yo estoy rankeada a nivel panamericano. Sí. Entonces, fuimos a Francia y yo por poco y paso, porque me tocó discutir la medalla del pase, de bronce, con una atleta de Puerto Rico que había sido la campeona también en su categoría. Entonces yo estaba metiéndome en su categoría y peleamos. Fue una pelea muy, muy reñida, pero al final ganó la experiencia y me quedé fuera. Lamentable. Me quedé fuera de los Juegos Olímpicos. Y la carrera de un deportista es de eso, caerte, trabajar para levantarte, y contar historias es como que dejar una enseñanza de vida para otras personas, no solamente en el ámbito deportivo, un empresario que tiene que arriesgarlo todo. Y por eso hoy nosotros nos gustaría también hablar de esos momentos más difíciles que tuviste que atravesar, aparte de esto de no clasificar a un juego olímpico a través de un clasificatorio panamericano por un error que salía de tus manos. Esos momentos de gloria lo hablamos, pero los momentos más difíciles, lo que más te chocó y que te llevó al final a tomar la triste decisión de dejar el taekwondo. Hablemos de ahí. Puedo hablar sin filtro. Adelante. Hay mucho que decir aquí, ¿no? Sí, adelante. Bueno, yo te voy a decir la verdad. Si él te preguntó eso, es porque él quiere que tú digas la verdad. Claro. No, es una pregunta Todos abierta. queremos escuchar la verdad. Sí, okay. Todos. Bueno, Dale para allá. Ya en ese año, o sea, en 2005, yo me había recién graduado de la universidad. Ingeniería industrial. Ingeniería industrial. Había pasado también por otra lesión en la rodilla izquierda, de una cirugía de menisco. Pero en ese momento había un cambio en la federación. O sea, ya esa plancha o esos dirigentes con lo que yo hice en mi carrera completa habían cambiado. Había ganado la dictadura, se había establecido la dictadura. Y Pero estamos hablando del año 61 para atrás, la dictadura de... No lo dibuje, Charlie. Hay un cambio de gobierno. un cambio de gobierno federativo. Ok, ahí sí. Yeah. Y entonces sacan a mi entrenador por problemas políticos federativos que a mí no me interesan, la verdad. Yo recuerdo, yo no te puedo decir qué cosas malas yo puedo resaltar de la federación anterior, o sea, de esos dirigentes que yo conocí durante toda mi carrera deportiva, porque no se ventilaba con los atletas los problemas que pasaban allá arriba. Y sé que había muchos, o sea, había muchos, pero el entrenador que nosotros teníamos nos protegía como atleta. Porque eso no es problema de ustedes. Eso no es problema de mis atletas. Y lo único que nosotros veíamos era cómo él peleaba con la federación para que nos beneficiaran a nosotros como atletas. Que se había que comprar el pasaje, que se había que comprar la utilería, que se había que llevar un muchacho al médico, que se había que operar a fulanito. O sea, yo veía como mi entrenador se peleaba con la federación para que nosotros estuviéramos bien. Y eso fue lo que yo vi. Cuando llegan esta gente que sacan a mi entrenador, ya yo me siento como... Me quitaron a mi papá. Esta gente son... Adelante. Me quitaron yo le iba a dejar pasar, pero tú tienes que decir algo. Sigue, corazón. Me quitaron a mi papá. Entonces, no solamente empezó como un pleito, una situación ahí, lo suspenden por 10 años. ¿Cómo? Y entonces los atletas que tenían contacto con él empezaron de alguna manera como a dejárselo saber que eso podía
causarle algún efecto en su desempeño como deportista. Yo sé que en ese momento, porque yo estaba en mi mejor momento como atleta, a mí no me iba a pasar nada, en el sentido de que no tenían una justificación como sacarme de la federación, porque yo era la mejor atleta femenina que había en ese momento. Igual como, por ejemplo, Gabriel Mercedes, que siguió, era el mejor atleta que había masculino, y muchos pudieron, digamos que, adaptarse a ese sistema donde los problemas que habían allá arriba ya estaban en medio de los atletas. Yo entonces empecé a evaluar yo me acabo de graduar, yo tengo hambre de ejercer mi carrera, yo no quiero esperar a tener 5 o 6 años para empezar a ejercer, y tengo este problema que me causó mucha desmotivación, que me causó mucha frustración. ¿Qué hago? Mi entrenador, con todos los problemas que estaban pasando, me dijo, tú haces un ciclo olímpico más, tú puedes por lo menos quedarte un ciclo olímpico. Yo le dije, maestro, sin usted yo no me voy a quedar. Y me insistió que me quedara, y yo traté. Yo llegué a practicar casi cerca hasta los Juegos Centroamericanos del 2006, creo que fue. Algo así. San Salvador. No, San Salvador no. No, San Salvador fue 2002. Creo que Cartagena. Cartagena. Sí. Pero ya yo estaba trabajando, había conseguido mi primer trabajo, voy donde mi jefa en ese momento, le digo, yo quiero participar en estos Juegos Centroamericanos, pero después de estos Juegos Centroamericanos yo me retiro. Y ella me hizo una pregunta y me dijo, ¿qué tú quieres ser? ¿Atleta o profesional? Porque ahora mismo tú no puedes ser las dos cosas. Entonces, ahí yo tuve que tomar una decisión, la decisión más triste, más devastadora, porque yo no estaba lista todavía para yo dejar de ser atleta, yo no estaba lista para mi retiro. Tuve un momento de una depresión fuerte debido a eso, porque yo, cuando llegaba el momento de entrenar y sabía que no tenía que ir a entrenar, para mí era doloroso. Me costó mucho recuperarme de eso, y en ese tiempo yo me aparté totalmente del deporte. O sea, yo no iba a ningún sitio donde se practicara deporte, precisamente para no encontrarme con esa cruda realidad. Ellos están entrenando y yo no puedo hacerlo. Okay. Y con el paso del tiempo, pues me fui adaptando. Le confieso que es algo que todavía duele, porque yo sé que quizás si me hubiese quedado 4 años más, hubiese tenido la oportunidad de lograr mi sueño olímpico. Mira que cuando dices esta gente, y al final yo me dio risa porque yo dije, wow, es la federación con que tanto se logró. Y verdaderamente hay personas que yo estimo mucho y de la gestión actual. Yo sé que es bueno que llegue el momento de que ustedes se puedan sentar, tomarse un vinito o un café con esos logros que le has dado a la federación. Tú vas a mediar esa conversación, Moreno. Me gustaría que La Paz esté entre esas glorias. Mira, él es mediador. Entre esas glorias. No vayan a confundirse. Yo no tengo problema con la federación, sí, ni he sido maltratada por la federación tampoco. No. O sea, yo me he sentido excluida. Ok. Y yo tuve un momento cuando ya yo estaba lista para volver a insertarme de alguna manera con el deporte. Yo tuve un acercamiento. Yo fui a la federación, me puse a disposición, y la última vez que hice el último intento, no hace tanto, hace 2 años, cuando yo iba a someter mi expediente al Comité Permanente de Pabellón de los Inmortales, yo me acerqué a la federación y le escribí, que era en ese entonces el presidente de la federación o el ministro de Deporte, le escribí para solicitarle que me hicieran una carta de aval, no porque yo la necesitara, porque los números están ahí, sino porque yo quise darle participación a mi federación y era una manera de cómo acercarme de nuevo. También. Y le dije, yo necesito que por parte de la federación, para que tengan participación en este proceso, reconozcan o como, digamos que a manera de, sí, esta fue una atleta, estuvo... Yo esperaba que una respuesta, una carta simple, algo sencillo, básico. Esta muchacha perteneció a la federación y sí, sus logros son eso. Es verdad. Pero si algo me dijeron ustedes, así como me dijeron ellos, o sea, yo no recibí respuesta. Entonces, ¿qué hice? Pues yo dije, taekwondo lo llevo en la sangre. Nunca voy a dejar de ser taekwondista. No importa quién estén ahí. Entonces, por el ejército, tengo la oportunidad de estar cerca de taekwondo, aunque no de la federación, que me hubiese gustado
estar cerca de mi muchacho en todos los... Todas las etapas. En todas las etapas y en todos los escenarios donde ellos estén. Pero yo no me siento tan cómoda cuando yo tengo que ir a un evento donde yo no me siento bienvenida, no porque me lo hayan dicho, no porque me hayan maltratado, sino porque no he sentido ese afecto, ese calor de tú eras un atleta que en su momento nos llegó de gloria al país, tú eres bienvenida. Yo no he sentido esa bienvenida. Bueno, en adelante esperamos que... Y es triste en realidad que cuando, no es por una federación en particular, sino cualquier federación, que un atleta se vaya y suceda algo similar, como que se pueda divorciar el atleta de la federación, porque la federación es como que es nuestra casa y será siempre nuestra casa. Eso es lo que la gente no entiende, las mismas federaciones no entienden eso. ¿Por qué uno le dice su casa? Todos Sí, los... nuestra o sea, casa. porque nosotros pasamos más tiempo en ese espacio donde la federación rige que en cualquier otro lugar. Claro. Entonces, al final del cuento, si te llevaste bien, te llevaste mal, esa es nuestra casa. Y el que lo tiene en la sangre, como tú dices, creo que todos llevamos nuestro deporte en la sangre. Sí, sí. Uno de una forma o de otra quiere ser parte de. Y antes que corten, espérate. No, todavía Está haciendo señas falta otra cosa. Sí. Está haciendo señas ahí, sí, pero sí. lo estábamos hablando fuera de aquí. Antes que corte, yo recuerdo cuando yo estaba activa en la selección nacional, a nosotros nos hablaban de todos los atletas que pasaron por esa selección nacional. Sí. De atletas que yo no he tenido la oportunidad, o sea, de personas que yo no he tenido la oportunidad todavía ni siquiera de conocer, pero conozco su historia, conozco lo que hicieron y lo que aportaron al deporte nacional. Y a mí me pareció muy, muy extraño. Yo fui a la federación la semana pasada a acompañar a mis atletas del ejército que estaban ahí, estaban entrenando. Y al final, uno de mis atletas me dice, maestra, para que dé la palabra como de clausura, de pida. Y yo tuve que presentarme y decirle quién era yo. Y no le dije ni siquiera que había sido campeona panamericana ni nada por el estilo. No le hablé de mis logros, le hablé de Gina Ruiz como encargada del equipo del ejército. Y uno de mis atletas fue que dijo, y ella fue campeona, y ella fue que sé yo cuánto. Y yo vi la cara de asombro de esos muchachos que no sabían quién era Gina Ruiz. Entonces, eso se ha perdido. Se ha perdido que tus atletas conozcan la historia, que tengan un modelo a quien seguir, alguien en quien quieran convertirse, no solamente por haber ganado una medalla panamericana, sino todo lo que yo represento como persona, lo que representa a Luisito Pie como persona, lo que representa a Luguelín. Esa parte no se debe quitar a los atletas, porque para mí era muy sencillo tirar la toalla y decir, no tengo un modelo que seguir, pero tuve muchos. O sea, muchas personas en las que yo quería convertirme en ese momento. Ay, Y mira que sí, yo decía anteriormente que hablar de la institución es como que será nuestra casa siempre. Y que me dolía, porque a mí me gustaría... Nos duele realmente. Sí, nos duele, Sí. porque en realidad Pues, me gustaría verte exaltada al pabellón de la fama. Claro que sí. Y también una buena relación con nuestra querida federación Mira, también. yo no he porque llorado aquí tiene por- mucho para aportar. Yo no he llorado aquí, mira, porque, oye, ve, no sé ni cómo. No, pero en realidad... Yo he llorado mucho. Sí, pero sí, de hecho, lamento la situación de que hayas hecho el acercamiento. La pregunta de cuando te fuiste, porque, mira que Camil dice, adelante, porque conocía de las lesiones, pensé que te había sido porque te lesionaste y todo eso, que había sido duro, pero también yo desconocía tanto la parte política. Desconocía en realidad, porque yo soy un pollito, como quien dice, en el ámbito, cuando llegó la federación, que yo nada más conozco esta federación. Sí, pero en realidad Gina ha vivido ambas. sí, ambos periodos, pero yo desde un atleta que todavía está tirando patadas y que ya se perfila para hacer otras cosas, la idea es como que el intruso que se va a meter en asuntos que no le incumbe. Es como que ese acercamiento con nuestras glorias del deporte y que esa mesa de diálogo se pueda establecer y esas relaciones que lamentablemente andan un poquito medias tímidas, frías, poderlas así calentar y darle vida. Yo sé que ustedes me han de escuchar y esas palabras no serán en vano. Lo podemos llevar a todo lo deporte. Sí, todo lo deporte. Creo que lo podemos llevar a Sí, todo. sí, sí. Eso que tú acabaste de decir lo podemos llevar a todo. Sí, se ve bonito. Y siempre le he dicho por acá que yo no les recomiendo a ningún atleta irse peleado con su federación. Pero muchos atletas no es que se van peleados, es que son situaciones que se dan
Y lamentablemente, Yo no me fui, sí, exacto, exactamente no. se dan. Y eso, como lo estabas exponiendo anteriormente, como situaciones que se fueron de tus manos, que no necesariamente buscaste problemas ni nada de eso. Pero bueno, obviemos esa parte. Hablemos de Gina Ruiz después del deporte. La Sí. profesional. Hablemos de La profesional. ingeniera. ¿Qué fue de Yo tu, qué creía de tu que esta vida? entrevista se había acabado. No, imposible. Imposible, Hay que imposible. hacerlo más, Sí, ya, sí, sí, no, no imposible. se apure, no Gina puede Ruiz poner- después del deporte. Y ahí vamos, Bueno, sí. Recuerden que yo había comentado que yo tenía que mantener una beca. Sí, y sí, además sí, de sí. eso tenía que formar parte de Te graduaste en la UNFO, ¿correcto? Sí. De ingeniería industrial. De ingeniería industrial, pero sorprendentemente, ¿sabe que en aquel tiempo, ahora me alegra mucho ver que muchos atletas son más que atletas, o sea, tratan de tener una carrera porque han entendido Sí. el valor que tiene eso luego de que ya se retiran. En ese momento no era tan así. En ese momento el atleta que podía lograr ser profesional junto con una selección nacional que es tan demandante era un héroe. O sea, eso era algo casi imposible de hacer. De hecho, si yo le cuento mi rutina, yo me levantaba a las 6 de la mañana, a las 5 de la mañana, para estar a las 5:30 en una pista de atletismo. De ahí tenía que salir a la universidad. En la universidad, a veces al mediodía tenía que devolverme a entrenar. Salía de la universidad a 6 de la tarde para entrar en un ring a las 7 de la noche. Llegar a las 10 de la noche a una Villa Olímpica, hacer tarea hasta la 1 de la mañana y volver a volver otra repetir vez. el proceso durante 4 años. O sea, no era tan sencillo. Por suerte que uno es joven y tiene el entusiasmo de hacerlo. Pues yo me gradué con honores. Yo me gradué magna cum laude en ese entonces. Y tenía esa hambre de ejercer mi carrera. Porque yo, me gustaba lo que había estudiado y hablando con los compañeros de la universidad, eso era como lo que todo el mundo anhelaba hacer. Claro. Entonces, cuando me vi en esa encrucijada, yo tenía algo de que sostenerme. O sea, yo me fui de la federación, pero tenía algo en que Qué emplear bien. mi tiempo. Tenías opciones. Exacto, Sí, sí, tenía opciones. Ya que empecé a trabajar, pues vi que no sabía nada. O sea, al final tú sales de la universidad y tú sales como un recipiente vacío, Ujú. que tú vas a empezar Sí, sí. A llenar. construirte de nuevo Sí. y ver a dónde tú quieres ser. Entonces, ¿qué pasa? Que todo lo que yo había hecho en el deporte siempre me acompañaba donde quiera que yo llegaba. Esa era como mi carta de presentación. Porque lo primero que hacen es que investigan quién es esta persona que va a formar parte de nuestra institución y se dan cuenta que viene un atleta De alto rendimiento. de renombre, De renombre. en ese entonces. Entonces, eso me empezó a afectar también porque ya yo no quería que me conocieran como Gina la atleta. Sí, Yo sí, quería sí. que me conocieran como Gina la ingeniera que quería lograr cosas. Sí. Pero tuve un tiempo con ese conflicto hasta que dije, esto me va a acompañar toda la vida. Claro. O sea, tengo que aprender a enamorarme de esto y lidiar con eso. Entonces, empecé a aprovechar las oportunidades. Es un proceso de transición que uno tiene en ese Exacto. sentido. Entonces yo aprovechaba ese renombre para hacer buenas relaciones laborales, para poder tener buenas relaciones con mi jefe, para aprovechar cualquier oportunidad que se presentara Claro. para una persona que, ¿verdad? Que ese reconocimiento me daba. Cuando yo me gradué, el rector de la universidad se explayó, ¿verdad? Porque se estaban graduando. Yo recuerdo que Wanda Rijo, Gina Ruiz, y habían otros atletas que se iban a graduar. Éramos 5. Y el secretario de Deporte y también Soterio Ramírez estuvo con nosotros en la graduación. Entonces, a nivel institucional, el rector se llenó de Se digamos que, jactó, estoy orgulloso, Exacto, estoy graduando orgulloso, 5 déjame- atletas. ustedes tienen una beca para hacer la maestría que quieran. La maestría de proyectos, cuando ustedes quieran. A mí no me interesaba proyectos. O sea, yo no me veía en eso, yo me veía más como en el área logística, en el área... Pero cuando llegó la oportunidad, y no hace tanto, digamos que en el 2016, que me topé por primera vez con la disciplina de proyectos, que yo vi que era el lugar donde yo encajaba, que era el profesional que yo quería ser, entonces recordé ese ofrecimiento que me hicieron. Que yo no olvido. No, y le hice una carta al rector, sin saber que si era el mismo rector, pero yo ni recordaba nada de eso, pero hice una carta redactando el escenario donde se me ofreció esa beca y que si podían reconocerla, que sé yo cuándo. Resulta que era el mismo rector. Amén. Y él dijo, Wow. yo recuerdo exactamente en el momento en el que ofrecí esa beca, 100%.
Wow. ¡Wow! Hice maestría en proyectos también, gracias al deporte, porque fue a Claro, través, sí, gracias a través al del deporte. deporte. Y nada, me he seguido preparando en el área de proyectos. De hecho, ya me certifiqué como Project Manager Professional a nivel global y todavía continúo estudiando porque al final, es como te dije, la universidad te da un montón de herramientas y que al final el estudiante o el que se acaba de graduar es que tiene que empezar a decidir dónde encajar cada pieza del rompecabezas y qué hacer con esas herramientas que tiene. Sí. Entonces empiezan a ir a construirse y eso fue lo que yo hice. Mira que para nosotros, más allá de sentar a un atleta, a un medallista mundial, centroamericano, Es que no es panamericano. mentira, él te menciona mucho. Sí, olímpico. Yo lo sé, ese es mi- Y eso y lo puede escribir, que para mí en realidad, y eso ha sido de por años, que la primera vez que te vi fue un libro. Ah, el famoso libro. Sí. Él tiene un libro. Ah, bueno. Pero tráeme ese libro, Luisito. Ah, para yo bueno. verme. Él tiene un libro. Sí. Y Ese yo, libro qué épico. orgullo en realidad, y leer acerca de tu historia. Y decía que más allá de uno sentar acá a un atleta y hablar de sus logros panamericanos, centroamericanos, Juegos Olímpicos y medallas mundiales, más allá de esto está el ejemplo de vida que se pueda proyectar a la sociedad. Ese ejemplo de vida, ¿qué será de mí después del deporte? ¿Qué estoy haciendo para garantizar un futuro luego del deporte? Y tu ejemplo de vida queda claro qué deben de hacer. Deja para nosotros un camino que deben recorrer cada uno de los atletas a la hora de planificarse para el retiro. Ok, yo como atleta llego hasta acá, pero luego tengo que hacer una carrera profesional. Aparte de esa carrera profesional, estudiar, continuar estudiando, preparándome para pues emprender un nuevo proyecto de vida. Y eso siempre lo hablamos acá, luego de qué voy a hacer. Y mira que decidiste con la oportunidad de ir a unos Juegos Centroamericanos. Sí. Pero ya tenías ese proyecto de vida, la parte de tus estudios. Yo creo que lo más importante es eso. Pero antes de terminar, luego de todo lo que he dicho ahí, que me emociono, porque en realidad eres ese ejemplo de atleta que nosotros queremos proyectar. Sí. Sí, después del deporte, ¿qué Wow. de mi vida? Y eso es correcto. Sí. Escuchar tu historia, todo lo que hiciste después del deporte, antes del deporte, durante el deporte, en el deporte, perdón, Y después. y después del deporte. del deporte. Sí. Un mensaje a esa juventud que lamentablemente hay muchos ejemplos por ahí que ellos se proyectan a ser como ellos, que no son los mejores ejemplos a seguir. Bueno, realmente, mira, Adelante. yo quiero dar dos mensajes. Uno para las autoridades deportivas Adelante. y Sí. otro para los Me atletas. encanta, déjame Sí. acomodarme. Mira, algo que yo descubrí durante ese tiempo, que yo sé que ya eso está científicamente sustentado, los atletas somos como los adictos, que una vez terminamos nuestra carrera deportiva necesitamos un proceso de reinserción a vivir como personas Sí, normales, porque nosotros salimos a un escenario totalmente desconocido con el síndrome del medallista, donde tú eres exacto, donde tú eres alabado, donde tú eres reconocido y llegas a un mundo donde nadie te conoce, que tú tienes que empezar a abrir camino y a volver a hacer una historia, construir una historia desde cero. A mí me gustaría que en algún momento de la vida las autoridades deportivas contemplen eso como un plan para todos los atletas que están activos y cuando llegue su momento de retiro puedan acompañarles en ese proceso porque es muy frustrante, es doloroso y además de eso pueden desencadenar diferentes desórdenes. Desencadenan porque desencadenan. Exacto, desórdenes emocionales que si tú no tienes las herramientas suficientes, no necesariamente tú vas a tener la posibilidad de lograrlo. Y es por eso que tuve muchos atletas que después que son grandes y mencionados, entonces tú lo ves dando pena, buscando que alguien le dé algo o que haciendo alboroto para que se le tome en cuenta para algo, para alguna situación, porque no lograron hacer ese proceso de reinserción. A la Entonces, sociedad. debería haber un programa de desentrenamiento y de reinserción de los atletas a la sociedad. Eso va para las autoridades deportivas, que lo tomen en cuenta y lo piensen. Porque no solamente es construir atletas que te den gloria, es construir personas, seres humanos que van a Entes salir. positivos para la sociedad. Exactamente, que van a salir ahí y como estamos en la generación de Alofoque, no tenemos muchas cosas Promoción no pagada. de que Que hay un colgar. programa con eso. Él le puso su nombre ya al No, programa. el tema es, Promoción no pagada. sí tenemos, o sea, ya pasamos, supuestamente estamos en la era de la información, Sí.
pero yo digo que estamos en la era de la influencia. Ahora todo lo que hacemos es basado en lo que yo quiero proyectar en unas redes sociales y ese es mi modelo a seguir. Entonces, al final, no tenemos tantos valores ni tantas cosas de las que nosotros podamos agarrarnos y esos muchachitos que van subiendo ahora, tú garantizar que van a ser entes potables para la sociedad. Entonces, como la tenemos tan difícil, alguien tiene que hacer algo. Sí, sí. Y qué más que cuando tú lo tienes ahí, que tú todavía tienes el control y dices, estos son mis atletas y yo voy a dar a la sociedad dominicana, a estos muchachos que están bien formados, que lo hagan bien, Sí, que lo hagan sí. completo. Y para los atletas, pues, ya yo sé que cuando uno está en ese momento de la vida, uno cree que el tiempo no va a pasar. Uno cree que al final tú vas a seguir siendo la estrella que eres ahora toda la vida. Y aunque te reconozcan todo lo que tú hiciste, las hazañas deportivas que tú hiciste, al final tú tienes que volver a demostrar en otros escenarios quién tú eres. Sí. Sí. Entonces, que se construya eso. O sea, que mientras están entregando el corazón en un centro de entrenamiento, en un tatami, en una pista de atletismo, también entreguen el corazón en su futuro. Sí. Porque al final todo pasa, nos ponemos viejos, los atletas somos desechables y además de eso tenemos un tiempo de caducidad. Sí, Y cuando sí. ese tiempo de caducidad llega, ¿qué vamos a hacer? Exactamente. Entonces, que piensen en eso, o sea, que mantengan siempre todo el ánimo dentro del entrenamiento, pero que no dejen de ver el futuro. Yo creo que con Vamos esto, ahí, ya. sí, Vámonos. con esto no hay más nada. Oh my God. Y decirle y agregar a esto sí que siempre a los atletas decirle que por más alto que nos veamos, el sonido de los aplausos pasan. Acá. Los reconocimientos, quienes hoy te alaban, mañana serán tus peores detractores. Señores, Así que ya. recuerden Nos vemos. trabajar en su futuro. Chao, chao. Yo empecé a llorar ahí. Mira, tú me tenías nerviosa con esa seña y esa cosa. Pero ahora es heavy, porque antes esa pared se ponía roja. No me fui. Y yo,